si el país está verdaderamente maduro para enfrentarse con la libertad de prensa. ¿Estamos maduros? Y estamos maduros también para animarnos a revisar de frente nuestro pasado. Yo le pido por favor que me cuente cuál es su ética para saber cuál es el mecanismo ético que justifica un asesinato. Le adelanto que un asesinato no tiene ningún justificativo ético. Una muerte en otras condiciones es distinta. Es un matiz. No es un que lo matiz. emplea usted. No es un matiz porque Santo Tomás justifica el tiranicidio. Mi ética, mi moral es la moral cristiana. La recibí en modo natural en la infancia. Mi casa no era una familia de practicantes muy especiales de la vida religiosa, pero una familia de ir de vez en cuando a misa, de que sus hijos sean educados en la cultura cristiana y de vivir la cultura cristiana cotidianamente. ¿Y cuál es el fundamento cristiano para la acción El directa? fundamento cristiano para la acción directa es el derecho de resistencia a la opresión. Es el derecho de resistencia a la opresión. Es que el propio Jesucristo dice: no he venido a traer la paz sino la espada. Es que Santo Tomás dice: es lícito matar al tirano. Nosotros reaccionamos básicamente a partir del golpe de Onganía. Yo tenía 18 años cuando se produce el golpe de Onganía. Estaba terminando el 6º año del Nacional Buenos Aires. Ahí fue cuando conoció a Ramos y a Valmedina. Los conocía de antes en el Nacional Buenos Aires, éramos compañeros. ¿Y los tres participaban de esta idea? Sí. ¿Y deciden fundar o crear Montoneros? Así es. Me importaba que cuando Perón quiso retornar al país en el año 64, el gobierno se lo prohibió de un modo absurdo y que tiene que ver con lo que ocurre después, porque habría que preguntarse cómo hubiera sido el país si Perón volvía en el 64. Hubiera sido otro país. ¿No le parece un hecho de soberbia arrogarse la justicia y decirle usted, usted y usted? Mire, cuando nosotros reflexionábamos como jovencitos cristianos acerca del camino que emprendíamos, pensábamos lo siguiente. En primer lugar, matar es grave, es un hecho notorio. Pero emprender la lucha armada implicaba la eventualidad cierta de matar. Nadie tiene ningún derecho a hacer semejante cosa si, como mínimo, primero no arriesga su propia vida. Esta era nuestra reflexión en aquella época. Y nos dábamos cuenta que el mayor riesgo que corríamos no era el de que nos mataran. El mayor riesgo que asumíamos conscientemente ante Dios, ante la historia, ante el pueblo, era el riesgo del error. Nunca, en algún momento, se arrepintieron. Nunca su conciencia cristiana se acostó a dormir y el fantasma de una muerte flotaba. Le diré ¿No tiene el tiro de gracia prendido en la retina? Si se refiere al de Aramburu, no lo di yo en particular. Él lo vio, era lo mismo. Está bien. En hecho práctico tampoco lo vi. Pero no interesa. Está relatado. Lo consintió. Lo consentí y lo conozco. Muy bien. El hecho es el siguiente. Nosotros no deseamos, nunca deseamos, el daño, como el daño mismo, para nuestros enemigos. Para decírselo de un modo supraterrenal, no deseamos el infierno para Aramburu. Mucha gente no entendió y hasta nos cuestionó políticamente una frase de aquella época, del comunicado en que anunciábamos los hechos, que decía que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Y lo decíamos sinceramente como jóvenes cristianos. Y lo he seguido deseando toda mi vida, sobre el alma de don Pedro Eugenio Aramburu y sobre el alma de todos los muertos que hemos tenido. Nuestro objetivo no es, nuestra ambición no es el daño, no es el infierno eterno para nadie. Que Dios los tenga a todos en su santa gloria, pero que no produzcan más daño en esta tierra a los oprimidos. ¿De dónde los reclutaban? ¿Del peronismo? Mayoritariamente sí, porque los reclutábamos de la juventud peronista, para decirlo como estructura de canal más amplio. ¿Y el ERP dónde reclutaba? En esa época, usted mencionó varias organizaciones, y esto sirve... Le doy las que me acuerdo, Firmenich, porque la verdad es un ejercicio de muy triste memoria. ERP, FAR, Montoneros, FAP, FAL, Descamisados y el PCML. ¿Usted se acuerda las cabezas de algunas de estas? Sí, algunos de ellos sí me puedo recordar. ERP. Del ERP era Santucho. ¿El FAR? De las FAR era Olmedo primero, que murió, y después quedó básicamente Roberto Quieto. FAP. De las FAP era Émbar El Cadre. ¿Del FAL? Y Carlos Caride. ¿FAL? Del FAL no conozco las cabezas. ¿Descamisados? De Descamisados era Mendizábal. ¿Y del PCML? Y del PCML creo que era, por lo menos no sé qué grado tenía, pero estaba en la conducción uno de los hijos de Bonafini, tengo entendido. Usted comandaba la acción directa. ¿Quiénes eran sus jefes de inteligencia? Bueno, voy a mencionar en particular a uno porque está muerto, que es Rodolfo Walsh. Pero también debo decir lo siguiente. Me parece no corresponde, yo por lo menos lo tomo como actitud ética en este caso,
no corresponde asumir lo que sería una conducta casi delatora. Pero el fiscal Romero Victorica dijo que su jefe de inteligencia era Horacio Berbisky. Bueno, yo creo que las cosas que diga el fiscal y las cosas que en el caso particular que usted menciona responda a Horacio Berbisky, corre por cuenta específica de ellos. Yo creo que hay que asumir cada uno su responsabilidad política, yo asumo la mía, espero que cada uno vaya asumiendo la propia, y yo trato de esclarecer el fenómeno como tal, trato de esclarecer hechos puntuales, si participó fulano o sutano, cosa que en la mayoría de los casos ignoro. No, yo no le pido participación en hechos, pero se sabe que... Yo lo que le puedo decir es que Horacio Berbisky fue militante montonero, cosa que es pública, por otra parte a esta altura me parece que es pública, pero los roles específicos que él o cualquier otro montonero haya cumplido, corre por su propia conciencia y responsabilidad política asumir. Y con Menem, con el doctor Carlos Saúl Menem, nosotros hicimos sí un acuerdo político, en el cual compartíamos con el doctor Menem una serie de posiciones que incluían la voluntad de mirar hacia el futuro tratando de saldar el pasado a través de una propuesta que en su época el doctor Menem llegó a hablar de una ley de pacificación, luego se instrumentó a través de indultos, algunos proponían ley de amnistía, nuestra propuesta específica en la materia era una ley de autocrítica y reconciliación nacional. ¿Y sus pactos con Macera y el staff montonero que colaboraba en la ESMA, en la Escuela de Mecánica? Mis pactos con Macera no existen, vamos a empezar por el principio, ni existieron jamás, ni tiene lógica. Al respecto he dicho más de una vez, yo puedo dar un testimonio en la materia, pero si ese testimonio no es creído, para aquellos que no quieran creer en mi palabra, deben recurrir al pensamiento racional, a la lógica. ¿Cuál es la lógica de un pacto con Macera? Yo doy el testimonio, yo juro que no hubo un pacto con Macera, jamás. Y que lo único que hubo fue nuestra petición al Vaticano, la hice yo en persona, para una gestión de pacificación. Nos parecía que la Iglesia era el único poder con suficiente independencia política, llamémosla así, independencia de criterio, como para poder ser aceptado como un mediador de pacificación. Ha cumplido ese rol de pacificación muchísimas veces la Iglesia. Nosotros recurrimos a la Iglesia, en particular al Vaticano, para esa gestión. El Vaticano intentó esa gestión con la Junta de Comandantes y fue rechazada. Yo ignoro quién fue el comandante que habló en su época con el representante que haya enviado a la Iglesia, y que respondieron que no había interés. Pero eso no hay más relación que esa. Digo esto porque a lo mejor haya sido Macera el miembro de la Junta que recibió esa petición por el lado del Vaticano. Si eso fue así, es la única. Si no fue Macera y fue Videla o fue Agosti, entonces no hay ninguna. Me parece que no es un secreto para nadie que existieron fuegos cruzados, que no había solamente, por decirlo gráficamente, dos trincheras. Hubo más de dos trincheras. Hubo fuegos cruzados. Esto es lo que en algunos casos quedan márgenes de duda en cuanto a la autoría material. Yo personalmente me remito más a la responsabilidad política. Claro, eso es lo que le quería decir. Exacto. De todos modos, ¿era la espoleta de ustedes o no? ¿Lo querían matar a Vidal Pérez o no? Exacto. Pero usted también quería matarlo. El hecho es suyo. Exactamente, nosotros aceptamos la responsabilidad política esa. En el caso de los sindicalistas en particular, en el caso de Bandor no existíamos como organización política pública todavía. Rucci. En el caso de Rucci hubo un caso similar al de Villar, una voluntad, no hubo, a diferencia de lo de Villar, no hubo jamás un comunicado montonero diciendo nosotros matamos a Rucci. Pero hubo una alegría exteriorizada masivamente, y en editoriales de nuestros periódicos, por la muerte de Rucci, ¿Alonso? Y en Alonso hubo un comunicado que no fue nuestro, y que nosotros en su momento consultamos al general Perón, si convalidábamos o no ese comunicado, no sabíamos quién lo que quiere decir que se alegraron también. Exacto. Y sobre estos hechos, y en el caso de Bandor, aun cuando todavía no existíamos como organización política, se alegraron nos alegramos retroactivamente. ¿Y con el empresario Soldati? Y si me disculpo porque es completamente distinto. Sobre estos hechos de los compañeros del sindicalismo peronista, nosotros hacemos una autocrítica. No interesa la autoría material. Nosotros no existíamos como organización cuando nos matan a Bandor. Pero nos parece que es grave que en el seno del movimiento popular se acepte, en definitiva, la lucha armada como resolución de contradicciones. Esto es una autocrítica política que prescinde inclusive de la autoría material de los Muy bien. hechos. Ahora, no había demonios, había una guerra civil. En una guerra civil, aquel que no tiene nada que ver es porque se fue de la nación, simplemente. Los demás están todos comprometidos de una forma u otra. Unos comprometidos bajo la cama y otros comprometidos empuñando un arma, pero comprometidos al fin. pero la guerra la perdieron ustedes. Si me permite terminar con el otro tema, yo creo... Y el que pierde la guerra le va mal. No, yo creo que fue más trágico que eso. Fue un empate pírrico, digo a veces. Las victorias pírricas ya son muy graves. Y los empates pírricos mejor ni comentarlos. Si nosotros hubiéramos perdido, nos hubiera juzgado la Junta de Comandantes. Pero resulta que la Junta de Comandantes también fue juzgada. Entonces, ¿quién ganó? ¿Qué libro de cabecera tiene usted o tenía o tuvo? Evidentemente, no era Mahatma Gandhi. No. No. Mahatma Gandhi no, pero la Biblia sí.
La mitad de la Biblia que le enseñó su cura. Mire que tenemos dos curas distintos, que Nietzsche. Mi cura me enseñó la otra parte de la Biblia. No, pero yo he leído todo. Y además he conocido muchos curas de distintas vertientes. Desde el punto de vista político, yo me he guiado por los libros de Perón, particularmente por La conducción política, ha sido una de las principales obras que he tenido, y he leído los libros que se leían normalmente en la militancia en aquella época, todos los libros de Perón, algunos libros que llegaban aquí de Mao Zedong. ¿Cómo fabricar la Molotov? Eso llegaba en panfleto, normalmente no en libro.